Y lo que está encaminadísimo ahora es el anuncio de Jorge Macri respecto del nuevo plan para combatir la ludopatía infantil. Está en el lugar Alan Zurita, ya estamos con vos. Es construir con Virginia bloques. Damián, bueno, está gran parte del gabinete porteño presente junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. En este momento habla la vicejefa de gobierno, Clara Mucio. La escuchamos. No pasan cuando un chico pasa tiempo en pantalla. Y sabemos que nuestros chicos están expuestos constantemente a la tecnología y que muchas veces es muy difícil para nosotros como padres controlar eso, y que toda la información y el entretenimiento hoy se da por ahí y lo va a explicar luego Matías. Los chicos son totalmente vulnerables a este tipo de adicciones, y se pueden generar este tipo de adicciones a través, ¿no?, del uso de las pantallas. Y siempre se pierde, y lo estamos viendo hoy con los números que nos muestran la cantidad de chicos que están apostando online, y esto es ilegal. Y siempre se pierde, y no solamente se pierde plata, se pierde esta posibilidad, como decía antes, ¿no?, de conectar, de jugar, de estar en relaciones con otros. Y tenemos que comprometernos, y estamos acá, como decía antes, también como padres, como funcionarios, como legisladores, como adultos responsables, porque esto no es cosa de chicos, es cosa de grandes. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar estas medidas. Y yo celebro que hoy Jorge les va a contar no solamente las medidas que estamos tomando desde las distintas áreas, con muchos de los ministros acá presentes, desde el Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Humano, de Modernización, sino que también desde la legislatura, acá muchos de los legisladores que han presentado proyectos sobre ludopatía infanto-juvenil y sobre el juego online están acá presentes. Estamos discutiendo este tema también en la legislatura, pero también en la justicia. El Ministerio Público Tutelar y la Fiscalía General están trabajando sobre estas temáticas tan importantes. Entonces, en esto queremos acompañar a las familias a dar esta batalla para generar entornos más seguros para los chicos, en las escuelas, en los clubes. Así que quiero dejarlo con Matías Cornets para que, acá está, para que les explique él, que es un experto del tema, que vivió en carne propia, además, todo el tema de la ludopatía, cómo vamos a trabajar sobre esta temática tan compleja, pero que nos tiene que encontrar a todos batallándola juntos. Así es, bueno, cuando nos convocaban a un equipo de diferentes profesionales para hablar de la temática, todos coincidíamos en que es un problema serio que está afectando cada vez a más niños, adolescentes, y un poco de lo que había pasado en la primera reunión se pudo compartir en las redes sociales, y rápidamente también apareció la opinión de las familias, de los padres, educadores. Y una de las primeras mamás que se contactó conmigo posterior a esta reunión me llamó la atención porque transmitía en estas palabras: siento alivio de ver de que están pudiendo poner este tema sobre la mesa y hablar de lo que está pasando con las apuestas online. Y pedía ayuda por su hijo puntualmente, quien en una situación familiar, una familia de mucho trabajo, de grandes esfuerzos para poder vivir, y decía de que uno de sus hijos le había pedido acceso a su monedero virtual para poder comprar en el colegio, y de repente esto, que en principio fue un préstamo, después a lo largo del tiempo se transformó en el mecanismo, el acceso que él tenía para apostar online, al punto de en varias oportunidades dejar esa billetera en cero y con mucha angustia contándoselo a su mamá. Esto también nosotros lo encontramos muy a menudo en otros espacios como instituciones educativas, deportivas, culturales, en donde llegamos como organización a dar talleres de prevención de consumo problemático, y hoy notamos que en los mismos estudiantes, deportistas, el consumo problemático no es algo que se asocie rápidamente a las sustancias, sino que hoy también aparecen conductas compulsivas que preocupan a los propios adolescentes. Cuando le preguntás de los consumos, qué es lo que hoy te está preocupando, y te hablan de las apuestas online, que ven a sus compañeros perdiendo horas de sueño, perdiendo dinero que le dan para comer,
perdiendo el rendimiento en las diferentes disciplinas y realmente están muy preocupados por sus compañeros. Lo mismo pasa con los docentes, tanto del deporte, de la educación, de la música, y ahí es donde nosotros vemos que bueno, no es solamente algo que preocupa a los padres, sino a los adolescentes, y obviamente que esto alarma y mucho, y no queremos que sigan sucediendo situaciones en donde un adolescente que pierde el dinero de sus padres y que expone a la economía familiar tome una decisión que ponga en riesgo su vida. Así que estamos muy agradecidos a que este tema se hable, porque como organizaciones del tercer sector que trabajamos todos los días en esto, también nos sumamos a hacer todo lo que haya que hacer para decirle que no a las apuestas online en niños y adolescentes. Bueno, muy bien, gracias Mati. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Clara, miembros del gabinete, Jesús Acevedo, responsable del OTBA, legisladores, varios que nos acompañan hoy acá de la Ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía General, el Fiscal General Adjunto en representación de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, representantes de fundaciones, integrantes de la mesa que convocamos interdisciplinaria de trabajo, como Guido Bergman, Claudio Greco, Sandra Cerantes Girao, Matías Comets, muchos otros que se han sumado. Recién escuchábamos a Matías que nos contaba algunos de los relatos y problemáticas que son habituales y que uno los ve y los escucha en las escuelas, en los clubes, hablando simplemente con amigos que son padres. Es un tema que está en el chat de padres, de madres, de cualquier colegio. La ludopatía infantil es una preocupación grave. Estamos frente a un problema serio y tenemos que enfrentarlo de esa manera. Como digo siempre, no vinimos a la gestión a hacer como si, casi a fingir como si nada ocurriera, como si todo estuviera bien. Sabemos, y esto lo hemos hablado mucho con los profesionales y los legisladores, que no tenemos todas las respuestas para enfrentar esto. Pero sí nos hemos puesto de acuerdo todos en algo que es como el primer paso de esta discusión. Las apuestas online existen, en muchos casos es un sistema legal, pero en otros son ámbitos de juego ilegal. Pero si hay algo con lo que no vamos a negociar es con juntar la apuesta y los niños. Con los niños no vamos a aceptar que se pueda utilizar su falta de madurez, su inexperiencia, su permeabilidad, para que los utilicen como un medio de negocio. Porque esto está generando graves consecuencias. ¿Por qué los chicos no deben apostar? Porque no se trata de jugar, como lo dijo Clara, y esto nos lo dijeron muchas veces los profesionales. ¿Por qué no tienen que apostar? Porque todavía son permeables, no han madurado, es fácil influenciarlos, están en la pantalla, muchas veces en sitios de juego, pero desde ahí los captan para apostar. No tienen conciencia real de las consecuencias que trae esa apuesta, de las consecuencias económicas, de salud. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos para evitar eso, porque además eso después genera ansiedad, depresión, distracción, su rendimiento laboral, deportivo, vincular, los trastornos del sueño, de atención, todo eso se empieza a notar. Y además, en muchos de ellos hay un momento, hay un punto, y esto también pasa con los adultos, donde ese tipo de consumo se transforma en problemático. En esta línea estamos trabajando y queremos contarle algunas de las medidas concretas que ya hemos tomado. Lo primero que queremos anunciar y que nos parece muy importante es que hasta hoy la ciudad había adoptado una política de licencias abiertas. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier empresa .bet que cumpliera con la normativa podía venir a la ciudad cumpliendo la normativa y se agregaba al registro de sitios para juego online. Hemos cerrado ese registro. ¿Por qué lo cerramos? Porque a diferencia de otras provincias, ese concepto de registro abierto nos podía llevar a que la ciudad tuviera 50 licencias abiertas y desde la ciudad impactar a todo el país.
A diferencia de, por ejemplo, otras provincias que limitaron en 5, en 7, en 3 con procesos licitatorios, acá estaba abierto. Y eso facilita el trabajo y la captación del juego con todo y de las apuestas con todas las consecuencias que eso trae. Así que hemos cerrado el registro de licencias y no se pueden agregar ninguna más. Pero además nos vamos a tomar el trabajo de revisar las 11 vigentes para ver que cumplan con todos los mecanismos de regulación, de seguridad, todos los requisitos que tienen que ver con contar con un proceso de registro que permita verificar la edad de los apostadores, que prohíba en función de eso entonces el ingreso de los menores, que cuente con herramientas de autoexclusión. Hay muchos, y lo hemos hablado en la mesa de especialistas, adictos al juego que tienen en ese momento de conciencia la posibilidad de autoexcluirse, limitarse. Las plataformas tienen que tener eso. También el establecimiento de autolímites o de tiempo de permanencia, las alertas de limitaciones sobre las transacciones económicas, sobre la publicidad. Todo eso es lo que podemos trabajar en el mundo de lo formal. Y por eso cerramos el registro de nuevas licencias en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a revisar las 11 vigentes. Pero también sabemos, y esto nos lo dicen todos, que mucho del problema ocurre en el juego informal, ya no en .bet, que además si son padres pueden ver el celular de su hijo y limitar el acceso a los .bet, sino que ocurre en sitios ilegales que son .com. Y entonces ahí estamos tomando otros mecanismos y otras decisiones en el marco del control de que también tenemos que trabajar sobre la ilegalidad, donde muchos dicen que ocurre el 80% de las apuestas. 8 de cada 10 pesos que se apuestan en las ilegales. Entonces vamos a limitar la proliferación de las .com y en eso trabaja mucho LOTBA, haciendo un escaneo constante, recibiendo denuncias, las ONG que nos brindan información, los clubes, pero básicamente a través de ALEA, que es la Asociación de Loterías Estatales, hemos suscrito acuerdos ya con Meta, con NIC.ar, con el ENACOM, con Mercado Libre, con Rapipago, para eliminar, bloquear contenido que promuevan las apuestas ilegales, con principal foco en aquellos destinados u orientados a menores. Ya, por ejemplo, bloqueamos 715 perfiles de redes sociales y publicidades, ordenamos el bloqueo de 12 sitios web en dominios.ar, solicitamos la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y enviamos 9 cartas documentos a distintos influencers. Y en esto queremos ser claros, acá no hay grises. Hay un marco de discusión también de la publicidad, del juego en general, y eso va a requerir seguramente una discusión a nivel nacional, pero con los chicos no podemos tener grises. Acá, que un chico apueste, que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta, es un delito, y el delito lo vamos a combatir siempre. Entonces, con la firmeza, con la dureza que nos caracteriza, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Quiero además contarles sobre otras medidas que van en el mismo sentido. Bloqueamos ya en todos los sitios, en todos los Wi-Fi de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a todos los .bet. Ya ningún chico puede utilizar el Wi-Fi de la escuela para apostar, y los 772 sitios ilegales que hemos identificado también los hemos bloqueado de todos los Wi-Fi de las escuelas. Pero extendimos eso al Wi-Fi público de la Ciudad de Buenos Aires. No se puede acceder a los .bet en el Wi-Fi público de la ciudad. Y estas son medidas que alcanzan a menores y a mayores. No vamos a dar soporte gratuito de Wi-Fi para que la gente apueste online. Y además, como parte de una política de prevención, que es la otra vertical fundamental, ¿no? Hablamos de controlar, de regular y de educar y concientizar, estamos trabajando en una política de prevención y llevando adelante talleres masivos en las escuelas para adolescentes y sus familias. En muchas ocasiones los mismos padres nos cuentan que no tenían idea de lo complejo y lo peligroso que era este tema. Pero ahí queremos sí apelar al compromiso de la familia.
Acá está el Poder Legislativo, está de alguna manera representado el Poder Judicial en su decisión desde la Fiscalía General de incluir la problemática del juego ilegal online en una fiscalía dedicada especialmente a esto. Está, decía, el Ejecutivo. Está el tercer sector, representado por ONGs y profesionales, pero hay un eslabón que es fundamental, que es la familia. Si madres, padres, tíos, abuelos, hermanos mayores, no nos comprometemos en esto, va a ser muy difícil la batalla. Enfrentamos intereses muy poderosos, legales e ilegales. Y esta batalla solo la podemos dar trabajando en conjunto también con la familia. Por último, y para terminar, también vamos a trabajar no solo en el marco de las escuelas, el otro ámbito donde los chicos también están y donde instituciones han manifestado su preocupación, es el ámbito de los clubes deportivos. Ahí también vamos a iniciar la construcción de una red de trabajo, porque ahí también los chicos mezclan el concepto de la competencia con el del juego. Son algunas de las herramientas que utiliza hábilmente la publicidad del juego, de las apuestas, para confundirnos, ¿no? Apostar es jugar, apostar es competir. Lo quieren esconder detrás de esos eufemismos. No, apostar es apostar. No es ni jugar ni competir. Y además apostar online en este sistema es siempre perder. Así que vamos a trabajar en estos 3 ejes de trabajo, como decía antes: la limitación del acceso a las plataformas para menores, fundamental; el control y la persecución del juego ilegal, donde obviamente es más difícil, pero necesitamos el apoyo también del ENACOM y fundamental de la justicia; y la educación y prevención y la concientización sobre los riesgos del juego y de las apuestas online. Y decirles que además estamos fortaleciendo el sistema de salud en el Hospital Álvarez. Nuestra área de adicciones va a fortalecer la asistencia de ludopatía infantil, inclusive con la chance de tener un abordaje para las familias, no solo para los niños, sino para las familias. Así que contamos con el compromiso, pero acá también hacemos una convocatoria al tercer sector. Hay un montón de ONGs, de profesionales como los que están acá, que están dispuestos a tender la mano, a ayudar a grupos que trabajan en las adicciones en general. Esta es una adicción nueva que nos golpea y que tiene que ver con uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad y donde no podemos negociar nada. Y decirles a todos ustedes, familias, que no están solos, que estamos para acompañarlos y que hoy más que nunca tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos. La ludopatía infantil es un problema que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Muchas gracias. ¿Qué tal, Macri? Ignacio Damonte, en vivo para La Nación Más. Mencionaba que es integral, que se habla de los 3 espacios en los que, por supuesto, hay que trabajar. ¿Está en contacto con la AFA o con la Conmebol, con Claudio Tapia, Alejandro Domínguez? Porque básicamente el fútbol es el que ha permitido que los niños hoy en día apuesten desde las 3 de la mañana en una liga en Japón hasta precisamente el fútbol argentino los fines de semana. Tenemos equipos grandes con las publicidades de las casas de apuestas en camisetas, estadios también que están renombrados con nombres de casas de publicidades de apuestas online. Y si no se involucra quizás al fútbol profesional, no sé cómo se va a poder acabar con la red de apuestas que se da en el fútbol, ¿no? No sé si tuvieron la posibilidad de charlarlo. Es un gran tema, el de la publicidad en general, que es muy difícil abordarlo desde la ciudad únicamente. Esto es algo que hablamos con muchos de los legisladores que están acá y que tienen proyectos específicos. Hay 17 proyectos. Quiero agradecerle a todos los legisladores porque así como conformamos una mesa con especialistas del tema, conformamos una mesa con la legislatura para compartir información. Los legisladores van a construir sus propios proyectos, no es marco del Ejecutivo decirles qué deben o no hacer, pero sí tratar de compartir información. La publicidad, desde el punto de vista nacional, en los clubes, en los medios nacionales, debe ser regulada y reglamentada desde el Congreso Nacional, donde ya hay muchos proyectos y nuestros equipos han ido ya
a tener reuniones en las distintas comisiones que están trabajando el tema con mucho compromiso. Así que me parece que desde ahí tiene que darse la discusión. Nosotros estamos para acompañar esa discusión. De nuevo, ahí yo creo que empezamos a recorrer una zona donde hay más opiniones, que es las apuestas en general. Nosotros queremos poner el primer foco en las apuestas y los niños, porque eso es ilegal. Se dé en el marco de una plataforma legal o se dé desde el marco de una plataforma ilegal, los chicos no pueden jugar. Entonces ahí hay acuerdo general. Después los otros marcos, que es cómo combatimos el hecho de que líderes de opinión, gente a la que uno admira, que tiene una amplia influencia sobre niños y sobre adultos, impactan sobre nosotros, es un temón para trabajar, pero que requiere una legislación nacional. Pero creo que si ponemos luz sobre esto, también vamos a generar una contramovida de un montón de influencers, de personas de mucho prestigio, que se van a poner en la vereda enfrente. Porque hoy no hay familia donde este tema de alguna manera no haya llegado, donde no haya golpeado la realidad de un chico que, cruzado por esta influencia, por su falta de madurez, por su búsqueda de encontrar su rol en el grupo, de ser exitoso teóricamente en algo, se haya metido de la peor manera en el juego, generándole consecuencias a él y a su familia de manera dramática. Así que, si vos me preguntás cuál sería nuestro gran éxito, esto lo hemos hablado con muchos hoy, esto va a ser un camino largo, de muchas batallas. Como todo problema complejo, va a requerir muchas aproximaciones. Ahora, hoy, y acá los medios nos pueden ayudar un montón, nuestro éxito sería que hoy, mañana y este fin de semana, en la mesa, en la familia, se hable de este tema. ¿Y pudo conversar con Chiquitapia? O sea, ¿lo ve dispuesto a la AFA a participar de es que va a ser una discusión de intereses. Acá esto va a haber que enfrentarlo como el tabaquismo en su momento. Las tabacaleras eran una fuente de financiamiento publicitario inmenso y parecía que ningún sector podía sobrevivir sin esas pautas. Bueno, hubo una postura, hubo un cambio cultural, hubo luz sobre el tema, sobre las consecuencias que el tabaco generaba. Después vino la misma discusión con el tema del alcohol y el deporte. Esto va en la misma línea. Así que son temas que hay que enfrentar y trabajar de manera sostenida. Jefe de Gobierno, funcionarios, buen día. Nicolás Eudin para UNIFE. ¿Cuál es el mensaje a las familias específicamente? Recién hizo referencia al rol familiar, cuando un niño está justamente en su etapa de socialización y sentirse también libre a la hora de hacer diferentes cuestiones, pero entendemos justamente lo que tiene que ver con el mundo de las apuestas, sobre todo en un mundo en donde hay muchas figuras públicas, las redes sociales, TikTok, Instagram, y los chicos se sienten más influenciados y se contagian por un personaje que por la propia familia. Muchas veces está ese rol que no se escucha a la familia. Para que haya control, ¿cuál es el mensaje? Gracias. Bueno, las herramientas de control formal las vamos a ejercer nosotros como gobierno, pero después le voy a dejar el ámbito de cómo encarar el tema más a Matías o cualquier otro profesional que quiera contestar. Yo insisto en lo que decía recién, que para mí es muy importante. Nosotros queremos que de este tema se hable. Entender que es un problemón, un problema grave que estamos teniendo, que a veces se manifiesta por lo económico, pero que siempre tiene consecuencias en el rendimiento, en lo social, en lo socioemocional de los chicos. No estamos hablando de un tema menor, no es marginal. Queremos poner luz sobre un temón, un problemón, que no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que enfrentamos de alguna manera un demonio de muchas cabezas. Entonces, nuestro objetivo es que de esto se hable. ¿Cómo encararlo por ahí, Matías? Sí, el punto va a ser trabajar en el fortalecimiento familiar desde las diferentes instituciones, tanto el ámbito educativo, el deportivo, el religioso, el cultural, a través de mediar capacitaciones para padres, para docentes, para los estudiantes y empezar a generar esas alianzas, esos acercamientos para poner el tema sobre la mesa
y hablarlo de forma responsable. Nosotros entendemos que lamentablemente hoy en los hogares los que más saben de apuestas online son los adolescentes. Entonces también los padres van a tener que hacer un gran esfuerzo para poder informarse, involucrarse, capacitarse y poder empezar a ponerle la mirada adulta al tema, que claramente, si bien los adolescentes manejan el tema, lo manejan desde lo que las empresas quieren que sepan ellos, los influencers les transmiten, y eso no es lo real, es solamente una cara de la moneda, y la otra cara es todo lo que nosotros sabemos que pasa al final, y es que perdemos todos. Y para ganarle a las apuestas online nos tenemos que unir fuerte como familias, como adultos y como educadores, para poner el tema sobre la mesa con las palabras correctas, y de esa manera empezar a hacerle ver a los adolescentes que son muy capaces, muy inteligentes y que no están cerrados para nada, simplemente necesitamos saber llegarles, y creo que para eso, bueno, los docentes como los educadores y los padres somos las personas claves para poder lograrlo. Última pregunta. Hola, buen día. ¿Qué tal? Claudio Cardoso de Radio 10. Preguntarle a Jorge Macri, en torno a esas 11 licencias que quedan, si van a haber nuevas exigencias para cada uno de ellos, cómo van a trabajar de aquí en más esta temática al margen de lo ya acordado, de lo ya firmado. Obviamente, para hacer esta clase de anuncio e ir contra esos intereses, ustedes han notado y ya han visto una gravedad de este caso. ¿Manejan alguna cifra o un crecimiento en la materia de las apuestas para con los menores, sea en las escuelas o en otros ámbitos? Primero, sí enfrentamos intereses muy importantes. Nosotros estamos con un amplio espectro de mejoras, limitaciones. Hasta la semana pasada vos podías usar el Wi-Fi de la ciudad para apostar, ya ahora no. Y se nos irán ocurriendo desde la mesa de profesionales, desde la escucha a los docentes, desde los proyectos de la legislatura, que además nos van a ir definiendo marcos normativos mejores seguramente, nuevas medidas. Esto va a ser un proceso continuo, porque además estamos jugando en la cancha de la tecnología. La tecnología va a seguir cambiando para escaparse, pero también para que nosotros la controlemos. En el mundo hay muchas experiencias, hay hasta aplicaciones, y estamos trabajando sobre eso, que permiten que vos las instales en un celular, porque como decía recién, vos en tu celular podés bloquear un punto bet, o agarrar el celu de tu hijo y decir, no vas a entrar, se pone ahí un punto bet, no, pero el punto com sí. Ahora, ya hay aplicaciones que hacen un barrido constante de qué estás usando online, y si identifican que ese sitio, aunque sea punto com, es de juegos, de apuestas, lo bloquean también. Entonces, la tecnología va a estar en constante movimiento. Respecto a las 11 licencias, lo dije y fui muy claro, paramos acá y revisamos para atrás. Y todo lo que, porque como esto ha sido un proceso muy dinámico, licencias que hace más años que están que otras, deben de tener mecanismos distintos. Es imprescindible, como decía, que tengan mecanismos de control para que los menores no puedan acceder a ellas, de autolimitación, que puedan tener topes de gasto autodefinidos por el adulto. Acá ya no hablamos de juego de niños, porque son las formales, que puedan limitar el horario de estar en esas aplicaciones. Vamos a verificar que las tengan, que las cumplan, y si hay normativa nueva que podemos agregarla con la complejidad que siempre tiene el hecho de que una licencia ya otorgada trabaja sobre un marco regulatorio preexistente. Pero creo que en el trabajo con la justicia, con la legislatura, podemos ir también encerrando eso. Ahora, en cuanto a estadísticas, lo que sabemos que no son estudios masivos, que es uno de los pedidos que nos hizo la legislatura, es empezar con estudios más generalizados. Lo importante es también dejar grupos testigos para ver los efectos que el juego online tiene. Pero lo que vemos es que es mucho más generalizado en varones que en mujeres, en un ratio de 3:1, que casi la mitad de los chicos en edad de secundario reconocen que juegan, muchos de ellos habitualmente. Y el otro problema es que la mayoría de esos chicos que apuestan habitualmente también consumen más alcohol,
que los otros grupos, fuman más que los otros grupos, tienen una tendencia a otras adicciones más que otros grupos. Entonces, claramente, en los niños se trabaja sobre un terreno de vulnerabilidad y plasticidad, inclusive desde la neurociencia planteada desde su cerebro, donde son mucho más permeables. Ahora, necesitamos tener más información. Este es un tema al que le queremos poner hoy luz y es un camino que comienza. Ahora, insisto en esto. Si los padres se van a desentender del problema, diciendo, bueno, solo le di plata, no me importa cómo la usa, si no van a estar chequeando eso que le dieron para moverse, o una vianda en la escuela, o una salida, si se usa en otra cosa, va a ser muy difícil. Vamos a trabajar con las billeteras virtuales, medio de pago electrónico, hasta con las tarjetas, para ver si podemos tener mecanismos para que el padre, la madre, se informen de en qué se está gastando, pero el compromiso en casa es irreemplazable. Porque el drama de esta eventual adicción es que no se huele. Yo he tenido hijos adolescentes y te fijabas a qué olía cuando volvía de haber salido. Esto es las 24 horas, los 7 días de la semana, y es difícil detectarlo. Si no hablamos de este tema, la batalla está perdida. Si hablamos, empezamos a ganarla. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hablando sobre esta problemática, sí, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto con parte de su gabinete. A ver, vamos a repasar algunas de las definiciones. Bueno, ¿qué dijo? Con los niños no vamos a negociar, no vamos a permitir que se los utilice, ¿sí?, como billetera, ¿sí?, para los grandes negocios, y que es una problemática muy compleja. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con regulaciones en lo que se refiere a distintas páginas, como decía el jefe de gobierno porteño, las .bet, sino también con controles que tiene que haber dentro de la casa, de los domicilios, hacia los menores. Con lo cual, bueno, es una lucha que ya se inició este lunes con algunas de las medidas, como anunciábamos anteriormente. La incapacidad de dar la licencia a distintas operaciones, a distintos operadores de apuestas, y va a haber un mayor control, mayor rigurosidad para que efectivamente los que vayan a hacerlo no lo hagan necesariamente con menores, y además también con el acceso a Wi-Fi que da el gobierno de la ciudad en distintos puntos de la capital federal, que se van a bloquear automáticamente en los distintos puntos el acceso a Wi-Fi que tenga que ver con la conexión a este tipo de sitios .bet. Y en las escuelas, por supuesto, también para que los menores no puedan usar el celular allí con ese objetivo, las .bet van a ser automáticamente canceladas en las distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí el anuncio del jefe del gobierno porteño. En instantes vamos a intentar hablar con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Mucio. Muchas gracias, Alan. Buen trabajo desde allí. Por supuesto, vamos a volver. Un tema muy importante, Virginia, que de hecho afecta, claro, decía, a los chicos, pero también a las familias de los chicos, a los adultos que también son adictos al juego. Un tema muy importante. Y también decía, hay una superposición de intereses con grupos muy poderosos. Estamos hablando de, son los principales auspiciantes de las actividades deportivas más populares del planeta, y donde ahí la posibilidad que tienen las autoridades locales se reducen si no hay, por ejemplo, una contribución importante del Congreso. Es un tema complejísimo. Es un tema muy complejo y me quedo, ahora que está tan de moda hablar de batallas culturales, me quedo con eso que dijo el jefe de gobierno porteño de, en su momento, el paralelismo con el tabaquismo, en su momento, la predominancia de la industria del tabaco en los medios, en las publicidades, en la sociedad, era tal que parecía una batalla imposible. Bueno, esto eventualmente puede llegar a ser lo mismo. Y yo quiero recordar, ¿no?, hablando de la potencia como anunciantes en su momento de las tabacaleras y ahora de las empresas de apuestas online. Bueno, en su momento se restringió y ahora está restringida la publicidad, el sponsoreo y toda la industria, toda la actividad de promoción del tabaquismo, que no necesariamente fumar es ser un adicto, aunque bueno, se le acerca, pero bueno,
Está completamente regulado, así que tranquilamente esto puede ser el primer paso y un primer paso muy concreto para poner en primer plano esta problemática que crece aceleradísimamente. Sí, absolutamente. Y pensando en los más chicos, también hablando de problemas serios que afectan a su salud, a la educación, o sea, chicos que no duermen por apostar, que después empiezan a tener problemas de depresión porque se vuelven deudores de sus compañeros, de sus padres, le sacan dinero a los padres que no pueden explicar, afecta la economía familiar, son un montón de cosas encadenadas que generan todo tipo de complicaciones y que explotó esto, ¿no? Exactamente, y en algún punto medidas como estos y anuncios como estos ayudan también a la concientización y a la concientización que a veces uno ve grandes figuras haciendo estas publicidades y obviamente lo hacen por razones económicas, pero eventualmente probablemente ni siquiera se plantearon las consecuencias, los efectos colaterales que pueden hacer aquello que están promoviendo y probablemente con una mayor presión social, bueno, empiezan a juzgar más precisamente porque por ahí marcas que promueven unas cosas no les gustan que se promuevan otras, entonces el juego empieza a dar diferente. En minutos vamos a seguir con este tema, por supuesto, con Alan Zurita desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.